como todos saben, y si alguno no sabe, está por primera vez, nosotros estamos predicando una serie expositiva y creemos que el Señor habla en toda la Biblia por un versículo a la vez. Y entramos en el libro de Romanos y pensábamos que esto iba a ser muy fácil, estábamos alentados y cuando nos dimos cuenta entramos en una profundidad que nos supera ampliamente y no nos va a dar la vida, ni la mente, ni la capacidad, ni nuestro entendimiento para poder comprender toda la riqueza del libro de Romanos. Hoy nos toca Romanos 5, versículo 15. Por favor, tome su Biblia, marque, vamos a marcarlos en 3 puntos. Vamos a separarlo en 3 puntos. Sería un cuarto, pero el cuarto es solamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor. Ahí donde está, por favor. ¿Se lo encontró? Vamos a orar y vamos a dar comienzo. Leo y oramos. Dice: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Lo leo de nuevo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Voy a hacer una introducción, una historia. Dice que había un hombre en una ciudad que había estado en penumbras, en oscuridad, y venía caminando en medio de la oscuridad y ve que había un hombre que venía enfrente de la calle con un candelabro. Y este hombre en un momento se cruza y ve que el Señor que venía con el candelabro en medio de la oscuridad tenía los ojos cerrados. ¿Se imagina un hombre caminando con un candelabro y con los ojos cerrados? El hombre pasa, lo mira y sigue caminando y se empieza a preguntar cómo este hombre anda con un candelabro en las manos con los ojos cerrados. Entonces vuelve y dice: Señor, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? Y este hombre con el candelabro y los ojos cerrados se detiene y dice: sí. ¿Usted es ciego? Sí. Dice: y si usted es ciego, ¿por qué lleva un candelabro si no lo puede ver? No puede ver la luz. Dice: lleva un candelabro para que los otros no choquen conmigo. Lo que voy a hablar hoy, lo que vamos a hablar hoy de este texto, si yo tuviera que reflejar cómo estoy yo para poder expresar todo lo que hay en este texto, yo me veo como ese ciego. Un hombre que lleva una luz que todavía no la puede comprender en profundidad. La luz que hay en este texto es algo que nunca lo vamos a poder entender en profundidad. Así que ruego al Señor que podamos ser alumbrados, y por eso orábamos el texto, que todos los hermanos podamos ser alumbrados y comprender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo. Pablo está introduciendo un paralelismo. El paralelismo es un recurso que Pablo usa todo el tiempo recurre al paralelismo.
Él está explicando la profunda enseñanza del amor de Cristo y usa el paralelismo entre Adán y Cristo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Está diciendo que tanto Adán como Cristo influenciaron a toda la raza humana. Y fíjense, ya a lo largo de todo lo que veníamos viendo, en Adán vimos el precipicio, vimos lo bajo que caímos todos en Adán. Pablo nos lleva a un acantilado y nos hace mirar a lo profundo que fue para nosotros la influencia de Adán, porque en Adán todos pecamos y en él todos recibimos una naturaleza pecaminosa y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Pablo hace que desde el borde del precipicio nos hace mirar hacia el pico más alto que jamás podamos escalar y nos invita a que subamos allí y desde la punta de aquel monte podamos mirar hacia lo último de la tierra. Así que, si usted sabe, uno no puede subir una montaña de un momento a otro. Necesita tener recaudos, necesita equiparse, necesita tomar oxígeno extra, porque en estas alturas nos podemos marear. Así que yo le pido, hermano, que mientras vamos a exponer la palabra, le pida al Espíritu Santo que nos asista para que podamos entender esta gran, inmensa doctrina de la gracia de Dios. Pero no hace falta que todo esto que vamos a hablar no sea asentado solamente en nuestra mente, sino que nuestro espíritu y nuestro corazón lo podamos entender. Punto número 1. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Subraye, por favor. Acá lo más importante de esta frase, el peso de la frase recae sobre la palabra don. El don. Pablo está hablando ¿de qué? De el don de Dios. Dice, el don no es como la transgresión. De vuelta, Pablo usando el paralelismo, una contraposición. El don no es como la transgresión. ¿Por qué no es el don como la transgresión? Porque la transgresión es una falla que nosotros hacemos a sabienda de que si la cometemos vamos a recibir un castigo. El que transgrede sabe que está mal lo que está haciendo y sabe que va a recibir un castigo merecido como consecuencia de su acto. Pero el don es exactamente todo lo contrario. El don es un regalo inesperado. El que transgrede está esperando de que en algún momento va a tener que pagar por lo que está haciendo. Y eso lo testifican todos aquellos que cruzan el semáforo en rojo. Saben que en algún momento eso va a acarrear un mal. Pero la gracia, el don, es un don inmerecido, completamente inesperado. El don, la palabra don que ocupa el apóstol Pablo en este texto, significa en el griego carisma, gracia. Y es sumamente importante entender cuál es el don de Dios. ¿Saben? Estuve buscando la importancia de la palabra carisma o gracia. Y fuera del Nuevo Testamento, fuera de la palabra de Dios, carisma en el griego común es prácticamente una palabra inutilizada.
no se usaba fuera del ámbito cristiano. Solamente se usaba la palabra carisma para diferenciar entre un bien que alguien obtenía por medio de una compra, un bien pecuniario, o para diferenciar el bien que alguien recibía por medio de una donación, carisma, un regalo. Así que nosotros tenemos cosas que nosotros compramos con nuestro esfuerzo y después tenemos cosas que nos regalan, que no las merecemos. Y esa es la única forma que el mundo común fuera del Evangelio entendía la gracia. Y era la única manera en la cual se usaba esta palabra. Pero Pablo usa la palabra gracia para describir el amor de Dios y la redención de Dios en Cristo. Y nos muestra una y otra vez que el don de Dios no es por merecimiento. Porque si fuera por merecimiento, Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado, la paga de la transgresión, lo que nosotros merecemos es la muerte. Mas la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder expresar o hablar de la gracia con cordura si no entendemos la gravedad de nuestro pecado? Es imposible. Y para poder entender esto, estoy buscando una ilustración. ¿Usted alguna vez vio estos hombres equilibristas que andan de un edificio a otro, cruzan una soga y tienen que pasar caminando en la cuerda floja? ¿Alguna vez lo vio? ¿Saben qué tienen en la mano? Tienen como un palo, ¿no? Eso tiene un nombre, se llama volatinero o volatín de cuerda. Eso es una herramienta sumamente importante. ¿Por qué? Porque hace que el hombre esté en equilibrio y no se vaya de un lado ni del otro, y lo mantiene en la línea estable. Permite que haya un contrapeso. Y la única manera de entender la gracia de Dios es entender la profundidad de la transgresión. ¿Por qué? Porque si hay merecimiento, no hay gracia. Si hay solamente un poco de merecimiento humano, un poco del obrar del hombre en la salvación, el hombre no recibe gracia, recibe el pago de algo que el hombre pudo haber hecho. Y allí el hombre se puede jactar, allí el hombre puede decir, yo hice algo, yo aporté algo en mi salvación. Y no hay nada más peligroso que predicar un evangelio donde el hombre cree que aporta algo para su salvación. El que hace eso es un desequilibrado, que no entiende la Biblia y que no entiende el don de Dios. Lo vemos en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Fíjese todo el merecimiento.
Fíjese la recompensa, fíjese nuestros logros, todos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es tuyo. Debemos aprender a manejar el volantín. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se desequilibre. Por eso Pablo dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Queremos estar firme, tenemos que entender que es todo por gracia y obra y misericordia de Dios. El don no es como la transgresión, no es algo que yo voy a obtener por mis méritos. Es todo gracia de Dios. Y David lo entendía. David lo entendía muy bien. David decía, Dios y su gracia son quien hacen mis pies como de siervas y me hacen estar firme en mis alturas. No hay nada más triste que un desequilibrado puesto en un lugar de preeminencia al que todos miran. Un predicador enseñando y hablando y creyendo y llevando a la gente a que piense que puede hacer algo para merecer la salvación es un desequilibrado y está en contra de la palabra de Dios. Debemos orar que Dios nos haga humildes y que podamos volver a reflotar esta verdad. La verdad que se hallaba en el Nuevo Testamento, la verdad del vocabulario de la gracia. Debemos volver a entender que la gracia es el lenguaje de los hijos de Dios. Y un cristiano sin gracia es una gran desgracia. Hablamos de la gracia, enseñamos de la gracia. ¿Tenemos nombre de iglesia con gracia? Pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Mostramos gracia? Debemos ser humildes, debemos volvernos a Dios. Punto número 2. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. En nuestro segundo punto de este versículo, donde recae la importancia es sobre la palabra muchos. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Pablo está diciendo que aquel uno, Adán, transgredió y como consecuencia los muchos murieron. Claramente en Adán es que todos morimos. Y ya estuvimos hablando del culto pasado que nadie va a escapar de la muerte. Nadie puede hacerlo. Todos vamos a morir. Porque Dios lo determinó en Hebreos 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido, se estableció esto luego de que la raza humana cayó en Adán. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
¿Saben? Hay una causa que tenemos en común todos los hombres. No importa de qué cuadro político sea, o de qué equipo de fútbol sea, o de qué región de la ciudad sea, o si estás de este lado del puente o del otro lado del puente. Todos tenemos algo en común. Y es que todos vamos a morir. Por eso es que en el velatorio todos son buenos. Nadie muere malo, ¿sabía? Todos van al velorio y dicen, qué bueno era. Sí, qué bueno era. ¿Quién era? Pero era bueno. Todos lloran por ese hombre o esa mujer. Mi papá decía siempre, qué ganas de morirme que tengo. Allí se van a acordar de mí y de lo bueno que era. Van a decir, era bueno nomás este, ¿eh? Sí, siempre decía lo mismo. Lo sigue diciendo. Por alguna razón absolutamente ególatra, queremos que la gente sufra nuestra ausencia. Que nos valoren, queremos que nos valoren. Que nuestras lápidas digan, qué bueno era. Pero ¿sabe? Después de estudiar la palabra de Dios, pasar tiempo conocer la palabra de Dios, me di cuenta que cuando las personas mueren, tienen algo mucho más importante que hacer que mirar quién está llorando por ellos en su velorio. ¿Y saben qué tienen que hacer? Los hombres, una vez muertos, presentarse delante de Dios. Todos vamos a morir y vamos a presentarnos delante de Dios. Y debemos estar preparados. ¿Has pensado en la muerte? ¿Has pensado en que tendrás que ver a Dios cara a cara? Hay un tiempo en el cual ya no habrá más tiempo. Así que Dios nos llama a que nos despertemos, a que nos despertemos. Murieron los muchos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos van a morir. Todos van a tener que enfrentarse con Dios cara a cara. Romanos 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando oímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La gente duerme y cree que no va a morir. No se da cuenta que está sufriendo algún cierto tipo de sueño blanco espiritual. ¿Sabe lo que es el sueño blanco? El sueño blanco es algo que tienen los conductores que no pueden dormir y están manejando durante mucho tiempo. Y estos hombres tienen los ojos abiertos, pero pierden la noción del tiempo, el espacio. Y lo que está pasando es que están dormidos con los ojos abiertos hasta que sufren un accidente. Porque necesita que alguien los despierte. Si has venido hoy y no estás seguro de que tu alma descansará en paz con Cristo, despierta, porque morirás. Si el pecado te domina aquí y hoy y mueres, cuando te despiertes vas a tener que enfrentar a un enemigo. Y ese enemigo es quien permitió
que su Hijo muera por el pecado. Y ese enemigo querrá venganza y nadie le podrá decir: ¿qué haces? ¿O por qué haces así? El pecado de uno y el pecado nuestro nos lleva a la muerte y debemos despertar antes de que sea tarde. ¿Saben? Desde que empezamos esta congregación, el 4 de noviembre, son 3 años se cumplieron. En este último tiempo empezamos a vivir un despertar. Un despertar que no lo habíamos visto, no lo habíamos experimentado. Al alertar a las personas, al llamarlos al arrepentimiento, al advertirles de la condenación eterna, hay personas que han nacido de nuevo. ¿Y saben qué pasa? Empiezan a ver su condición. Vuelven arrepentidos y quieren dejar el pecado. Y estamos viendo cambios realmente radicales. Y estamos orando que eso siga ocurriendo. Que pase lo que pasó en este tiempo en la cuarentena en mi trabajo, por ejemplo. ¿Sabe? En mi trabajo hay 3 mujeres que trabajan. Y en la cuarentena quedaron todas embarazadas. Y mi jefe no sabe qué hacer. Encima van a tomar licencia todas juntas. Esto pasa cuando se predica el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, empiezan a haber nuevos nacimientos. Y nosotros estamos orando para que esta congregación sea como un lugar donde hay todos niños recién nacidos. Rogamos, clamamos al Señor la oración de Raquel: Señor, danos hijos o morimos. Queremos ver nuevos nacimientos. Y eso solamente ocurre cuando nosotros llamamos a los hombres al arrepentimiento. Llamamos a los hombres y les decimos que van a morir. Un día van a tener que enfrentarse con Dios y necesitan hacer las paces con Él. Por la transgresión de aquel uno murieron toda la raza humana. Punto número 3. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sabe? Tengo la idea en mi mente de que Pablo estaba tratando de controlar ese corcel desbocado de la gracia, tratando de controlarlo de alguna manera, pero en algún momento decide soltar las riendas y solamente se toma fuerte. Dice: voy a ir y voy a soltar esta gran verdad. Pablo usa una palabra que sale de control, que no encaja en ningún margen. Una palabra que no se puede medir. Abundaron. La palabra en griego se diría algo más o menos así. Perdónenme los griegos presentes. Pariseo. Significa sobreabundar en cantidad y en calidad. Hacer en exceso. Abundancia, abundar, aumentar, crecer. Estar sobre y por encima
de cualquier tipo de cantidad o medida. Pablo llega al pico más importante de su idea en el paralelismo entre Adán y Cristo. Y como ellos son una contraposición, pero a su vez nos influyen. Así como Adán influyó en nosotros, Cristo influye, pero influye muchísimo más. Tanto que no se puede medir, que no se puede controlar. Es tan abundante la gracia de Cristo que aquellos que la experimentan, aún la muerte empieza a ser algo distinto para el creyente. Ahora ya no es pérdida, ahora es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Sabe? La gracia hizo mucho más que volvernos a la condición de inocencia. Porque si Cristo solamente nos restaurara a la condición original, significaría que nosotros tendríamos que andar por la vida sin tratar de comer ningún tipo de fruto prohibido. Pero Cristo hizo algo mucho más que eso. Dios hace algo mucho más en la gracia. Nos otorga la justicia de su Hijo. Y nos da vida, y no una vida común, sino vida eterna. La gracia de Dios, el don de Dios, es la doctrina del mucho más. Es tanto mucho más que no podemos ni medirlo ni entenderlo. Lutero lo decía así: Dios añade la gracia. Porque también nosotros solemos hacer regalos a nuestros amigos. Pero este don lo han recibido los enemigos de Dios por su misericordia. Y cuando nosotros vamos a entender el sentir de Cristo, que nosotros lo encontramos en Filipenses capítulo 1, nos damos cuenta que todo es don de Dios. Todo es don de Dios. Es un don maravilloso. Que Cristo decidiera moverse de su trono es un don. Que tome un cuerpo humano es un don. Que se humille a sí mismo es un don. Que muera en la cruz por nosotros cargando nuestros pecados es un don. Que resucite al tercer día entre los muertos venciendo a la muerte es un don. Que nos llame a la vida eterna por el Evangelio bendito, que es poder de Dios, es un don. Que nos dé su Espíritu Santo, que more en nosotros, es un don. Que nos haga hijos suyos, es un don. Que esté a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, es un don. Que prometa que viene a buscarnos y va a ser cielo nuevo y tierra nueva, es un don. Que nos prometa que nos dará cuerpos glorificados para disfrutar con Él y por Él para siempre, es un don. Definitivamente Dios sabe hacer regalos. Y son inconmensurablemente generosos. Pero ¿cómo lo vemos en nuestro diario vivir? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos entender esta gracia tan maravillosa?
Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dios decide amarnos de pura gracia. Pastor, eso lo entiendo. Pero me cuesta orar. Me cuesta orar. La verdad, pastor, me cuesta orar. Efesios 3:2 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. Abundantemente de lo que pedimos entendemos. Gracia. ¿Y qué vamos a pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mucho más. Así que cuando vayas a orar, descansa en la gracia. Pastor, me cuesta dar. Se me complica. Tengo un animal feroz acá y tengo lastimado el codo y la articulación. Se me complica. Mateo 19:29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más, mucho más. Quiero decirte algo que es un secreto a voces, que solamente los avaros no pueden entenderlo. Nunca vas a darle más a Dios de lo que Él te ha dado y te va a dar a ti. Gracias, Jonah. Estamos juntos en esto. Por eso es mejor dar que recibir. Pastor, a veces me siento mal. No me siento amado. Siento que no valgo nada. Tengo depresiones continuas. Mateo 6:26. Mira a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que aquellas? Mucho más. Pastor, me siento mal. Decía el hermano Adolfo, ya he cambiado bastante de trabajo, necesito. Bueno, oremos. Pero ¿y qué hago con orar? Yo necesito un trabajo. Oremos. ¿Por qué? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz mucho más grande de la que podemos entender. Dios nos da su perdón, Dios nos da su misericordia, Dios nos da su consuelo, Dios nos enseña a orar, Dios nos enseña a dar, Dios nos enseña a descansar. Todo por gracia. ¿Sabe? He tratado de analizar cómo estas verdades han repercutido en mi vida, en mi propia vida. Y me he dado cuenta que lo primero que pasó cuando empecé a entender la gracia es que me asombré. Me agarró como un asombro. Después tuve admiración. Luego pasé al gozo. Estaba lleno de gozo. Y del gozo pasé a la euforia. Tengo la gracia de Dios. Estoy contento. Euforia. Inmediatamente después pasé a una sensación de incapacidad de poder expresar con palabras esta verdad. Y eso pasa cuando uno empieza a entender doctrinas de gracia.
Pero la gente nos ve como unos desencajados. No podemos explicarlo. No podemos explicarlo. No podemos explicarlo con palabras. Y luego entramos en una frustración interna. Sin margen de dudas y sin margen de error. Todo lo que pueda volcar en este sermón para mostrar cuán superior es el don a la transgresión, nunca va a poder ser justo al respecto. No hubo hombre, ni habrá hombre que tenga la comprensión suficiente para poder expresar con precisión cuánto es que mucho más es excelente el don en contraposición con la transgresión. Así que termino concordando con lo que dice Pablo, que la gracia es tan abundante y es tan superior y no lo podemos entender, pero es como dice él, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha decidido darle a los que le aman. Eso es la gracia. Quisiera, poder ser lo suficientemente erudito para poder entender la doctrina del mucho más. El mucho más de Dios, la gracia de Dios sobre el pecado. No ha nacido ni nacerá hombre que pueda entender esta profundidad. Somos ciegos portando un candelero. Quisiera poder tener algún don para poder expresar la gloria de Dios manifestada en el don de la salvación por gracia. Quisiera poder tener un canto. Quisiera poder escribir una poesía, dar una enseñanza cabal, una obra de arte, alguna manera. Pero solamente llegamos a las orillas del mar de sus misericordias y sus riquezas y miramos al horizonte y mojamos nuestros pies y podemos decir a viva voz, como Pablo en Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos hacer justicia a esto? Gracias sean dadas a Dios por la Biblia. Hay una historia en la Biblia que nos puede traer luz al respecto de cómo es la gracia mucho más abundante que la transgresión. La historia se encuentra en el libro de Samuel. Usted tal vez ya la conoce. Jonathan tenía un hijo, se llamaba Mefiboset. La casa de Saúl estaba en guerra con David y muere Jonathan, su padre, y muere Saúl. Y 2 de Samuel 4:4 dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Él era por naturaleza descendiente de Saúl y su naturaleza lo condenaba delante de David por el solo hecho de ser hijo. Y él decide con la nodriza escapar y mientras huía cae y queda lisiado. Y ahora no puede escapar. ¿Merece la muerte?
Y no puede escapar. No podía ir a ningún lado. Pasando el tiempo, David lo llama. Imagínese el corazón de este hombre cuando entraba. No sé si había policía, pero los mandatarios del rey entraban armados a buscarlo. Y lo ponen delante de él. David lo llama y le dice: ¿eres tú, Mefiboset? Y él le dice: sí. Se postra en tierra en su incapacidad, hace reverencia, le dice: aquí tu siervo. Y tenía que matarlo. Y David le perdona la vida. Le da un don absolutamente inmerecido. Pero no solamente que le perdona la vida, sino que le dice en 2 de Samuel 9:11: y dijo el rey: Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Se puede imaginar esto? Estos éramos nosotros. Por naturaleza pecadores que merecíamos la ira del rey. Y Él nos llama, nos perdona la vida y nos sienta a su mesa. Y Mefiboset repetía una y otra vez esta frase: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún a clamar más al rey? 2 de Samuel 19:28. Ahora yo me pregunto, ¿qué nos pasaría a nosotros si nos atreviéramos a vivir en la plenitud de la gracia? Sabiendo que no merecemos nada. ¿Qué pasaría con el mundo y con nuestro entorno si empezamos a dejar de pensarnos que somos la última Coca-Cola del desierto? ¿Qué pasaría si empezamos a vernos como realmente somos y empezamos a vivir por gracia y en la gracia? Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Saben? Yo me pongo a pensar cómo sería verdaderamente una iglesia donde las personas entiendan la gracia y vivan en la gracia. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestro entorno familiar? En nuestro trabajo. Me gusta pensar que sería como cuando Sansón atacó a los filisteos. ¿Saben? Él se había enojado, cazó 300 zorras, las agarró de a dos, le ató la cola y puso antorchas prendidas de fuego. Y las soltó en los campos. ¿Saben lo que pasó? Esos animales completamente despreciables, asustados por el fuego, empezaron a correr en todas direcciones y trajeron una destrucción y una ruina que jamás vieron los filisteos. Prendieron fuego todos los campos, todas las cosechas, todos los lugares. ¿Saben la profundidad del daño que podemos causar en las fuerzas del enemigo si nosotros vamos a entender este fuego de la gracia? Vamos a ir en cualquier dirección, total y absolutamente descontrolados, y nadie va a poder decirnos nada, porque ya estamos muertos. Esto fue lo que pasó con este puñado de hombres. No los podían matar porque ya estaban muertos.
Y esto es lo que dice Corintios, que el Señor hizo. Tomó las zorras que no valían nada. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Imagínense, la zorra era el animal más despreciable. Nadie podía ni nadie quería estar cerca de ese animal. Nadie quería ni podía estar cerca de un cristiano que hablaba un vocabulario y vivía algo que no se nombraba en el mundo antiguo, es la gracia. Atrevámonos a vivir la gracia. La gracia es mucho más abundante, mucho más. Así que, hermanos, necesitamos comprensión y necesitamos orar. La oración que nos guiaron los hermanos Jonathan y Adolfo, Efesios 3:18. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer la gracia, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén.